Inmunología de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, con 14 años de experiencia en inmunología, terapia celular, cultivo celular, ingeniería de tejidos y producción de apósitos biológicos. Reconocimiento reconocimiento por la elaboración de piel cultivada para el tratamiento de pacientes quemados, experiencia en el control de calidad de cultivo celular, manejo de células neoplásicas, citotoxicidad, inmunofluorescencia, control y procesamiento de cultivos primarios y células madre mesenquimales e ingeniería de tejidos con experiencia en grado clínico. Elaboración de nuevos scaffolds biológicos y sintéticos, así como el manejo de técnicas de cultivo 3D y esferoides. Docente de nivel pregrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y posgrado de la Universidad Cayetana Heredia. Coinvestigador en proyectos aprobados por CONCITEC, UPCH, LIT Innovate en el área de salud inmunología. Actualmente coordina la jefatura del Laboratorio de Terapia Celular VIC Biotech, enfocado en el tratamiento de dolencias oncohematológicas como leucemias de niños mediante la tecnología Clinimax Plus, con amplia experiencia en este procedimiento desde el año 2020. Desarrollo, escalamiento y estandarización en la producción de secretoma de células madre mesenquimales en ambientes controlados como salas blancas para el tratamiento de pacientes quemados, así como el desarrollo de cursos de capacitación en el campo terapéutico. Muchas gracias, Magíster Marco, por su presencia. Quería preguntarle antes de comenzar si autoriza la grabación de esta sesión. Claro, no hay ningún problema. Muchas gracias. Adelante con su presentación. Es solamente una pregunta. ¿Estoy compartiendo la pantalla o no? No, aún no. ¿Podría compartirla, por favor? Sí, pero no me está dejando. O sea, le doy clic, pero Mm, no me da una opción. a ver, un momento. Si no, vuelvo a ingresar. De repente es mi problema. Dame un minuto. Ok, ahorita regreso. Sí. Bien, vamos a esperar.
¿Sabes qué? No me está permitiendo, o sea, estoy intentando compartir, pero le doy clic y no me deja, no me da la opción. Dispositivos, configuración. Sí, entonces tal vez podría mandarle el link de su diapositiva al archivo al doctor Alexis para yo presentarlo. Sí, dame solamente un minuto. Voy a ver qué hago. Da, un momento. Okay. Ahora sí. Listo. Ya pude. Gracias. ¿Logra ver ahora sí? Okay. Sí, ahora se ve un poco borroso, pero está cargando. Creo que sí. ¿Cómo va? Mejor, sí. Okay. Bien. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias primero por la invitación a este grupo de ponencias. Bueno, mi nombre es Marco Antonio y básicamente sí, pues tengo un poco de experiencia en la parte de cultivo celular. Mi enfoque siempre ha sido la preparación o la capacitación en terapia celular con aplicaciones clínicas, ¿no? Entonces, así que siéntense tranquilos en preguntarme alguna duda que ustedes tengan o alguna curiosidad referente a lo que les voy a mostrar ahora. Básicamente, mi experiencia no está mucho enfocada en, digamos, algún tipo de investigación básica, sino lo que yo realizo son aplicaciones clínicas y les voy a mostrar algunos tratamientos específicamente que ya tenemos en pacientes. ¿Okay? Un poco de mi experiencia, pues es cierto, he tenido la oportunidad de conocer a grandes expertos a nivel de varios países con respecto a terapia celular, enfocadas en lo que es, pues, siempre ha sido el enfoque en tratar de ver a los pacientes que tienen una quemadura por irradiación. Dentro de ese enfoque, lo que traté de consolidar en toda esta experiencia, pues fue en base al planteamiento ya de la idea concisa de enfocarme en dos ramas, ¿no? En una era la oncohematología y otra era la terapia celular, al enfoque de lo que vendría a ser medicina regenerativa. Eso es un poco que te voy a comentar después, ya poco vamos a viendo esas ideas de lo que vamos a trabajar en base a nuestro laboratorio BC Biotech. Hablar un poco de separación celular magnética, hablar un poco de CAR-T-cells, inmunoterapias, células madres estromales, ingeniería de tejidos, estudios clínicos a nivel de úlceras y quemaduras y algunos productos estéticos también a nivel dermatológico que se pueden hablar en este ámbito. Enfocémonos entonces un poco en entender qué son los ATM, que vendrían a ser estos productos médicos de medicina de terapia avanzada. Aquí podríamos mencionar que podríamos hablar de incluso de las células somáticas a nivel, por ejemplo, terapéutico, ¿no? Podríamos hablar de algunas modificaciones a nivel genéticos también, que son productos médicos de terapia génica, o algunas preparaciones a nivel de ingeniería de tejidos, que también nos podría dar un buen alcance a, mediando un tipo de reparación o la combinación de ambos. Hablando de los ATMs, pues tienen muchas reglamentaciones, ¿ok? Pero los pasos que podamos tener aquí es primero entender, plantear la idea, ¿ok? Un minuto que acá no ya. Plantear lo que es, por ejemplo, la idea, hablar de los productos, enfoque principalmente en ATM. Un momento, por favor, aquí, que tengo una complicación con esto de acá. Ya, listo. Aquí. ¿Ok? Igual también con lo que podría ser, pues, la idea de un ATM. Pero en general, partamos de un modelo animal. Podemos continuar hablando de algunas ideas ya de explicación a nivel de conceptos clínicos y luego de eso ya la etapa regulatoria que nos implica. Bueno, te pongo este panorama porque en nuestro país, de hecho, hablar de ATMs
hablar de modelos animales específicos de tratamientos están todavía muy pocos, ¿ok? No tenemos ni siquiera un estudio clínico como tal a este nivel y mucho menos tenemos una regulación para el uso de células a nivel de nuestro país como terapia. Entonces, si ustedes encuentran por ahí una idea de tratamiento con células, pues eso no está regulado ni normado. Entonces, lo que hay que empezar es a establecer las bases específicas de lo que es terapia celular y qué condiciones necesitamos para poder hablar de terapia celular en nuestro país, tanto a nivel, como se dice, pues regenerativo, terapéutico, médico, que podremos llamar, como también estético. Un poco del panorama de lo que se tiene actualmente, mira, años 2012 hasta la fecha, 2022, por ahí ya algunos más, se tienen pues varios productos médicos terapéuticos probados ya, ¿no? Muchos de ellos conocidos como el Yescarta o algunos como también Abecma, que tienen ya una implicancia muy importante a nivel terapéutico. Y como te das cuenta, a nivel de células o terapia, pues son poquitos, ¿no? Tenemos solamente 4 a este nivel que tienen, digamos, una importancia terapéutica, más estamos enfocados en la parte de terapias génicas, ¿ok? Con aprobaciones ya incluso médicas para poder, digamos, contar con ellas en unas fases 2 o fase 3. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Dentro de todo lo que tenemos que aprender aquí, es que para nivel terapéutico tenemos que entender algunos términos importantes, o sea, hablar de lo que son los ATMPs, por ejemplo, los productos médicos de terapia avanzada, hablar de terapia celular, hablar de ingeniería de tejidos, pero principalmente hablar de condiciones o grados GMP. Eso es importante, ¿ok? A veces nosotros mencionamos que GMP no es importante en un laboratorio, pues sí, a nivel terapéutico con mucha más razón. ¿Okay? Entonces, viendo esto, pues las condiciones GMP que nosotros podamos tener, pues parten de tener una sala blanca adecuada, ¿no? Entonces ustedes aquí pueden detectar, me dan solamente un minuto que tengo un problemita con el puntero porque me gustaría mostrarles. Un momento, por favor. Un momento. Ok, vamos a continuar. He tratado de ver esto, pero bueno, ya, aquí. Listo. Entonces, yo le iba diciendo de que las condiciones que tenemos que tener aquí con respecto a una sala blanca es entender lo que viene a ser, por ejemplo, una zona que puede ser zona de almacén, una zona pre-GMP,
una zona de vestuarios y una zona de producción. Acá, considerar que todas estas zonas o estas salas que nosotros tenemos aquí, pues están reguladas bajo un tipo de clase, ¿no? Clase A, clase B, C o D. ¿Y qué se entiende por esto? Pues son obviamente zonas con alta pureza para el trabajo. ¿Qué implica esto de hablar también? ¿Perdón? ¿Se me escucha? Nos está Doctor, mirando. disculpe, no podemos ver su pantalla. Ah, ok. A ver, vuelvo a compartir. Wow, qué problema tengo con esto de compartir pantalla. Pensé que estaba compartiendo. Ah, ok. No sé. ¿Se logra ver ahora sí? Sí, sí se ve. Ah, ok, excelente. Bien, yo les iba diciendo, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que tener son zonas, por ejemplo, zonas de almacén, PGMP, las zonas de los vestuarios, ¿sí? Y zonas específicamente de producción o manufactura. Pero estos colores que ustedes están viendo aquí, que equivale a que son unas clases, a lo que equivale también son las ISOs, pues hay que comprender lo siguiente, ¿no? Son, más que todo, grados de pureza del ambiente. Entonces, una ISO, por ejemplo, 5, lo va a dar las cabinas de bioseguridad que nosotros podamos tener. Una ISO clase 6 son los ambientes obviamente un poco más estrictos, pero tome en consideración aquí que el grado de pureza, claro, y también el grado de limpieza de las salas son un poco más altos. ¿A qué me refiero acá? A unidades o partículas que puede tener cada una de las salas. Entonces, trabajar en salas blancas, ¿qué implica? Pues básicamente implica desde lo que podría ser el hecho de, por favor, vestuario, ¿no? Partiendo de lo que son, por ejemplo, la vestimenta clásica que tenemos acá tener, es ropa completamente estéril. No usamos chaquetas, pantalones, por así decir, toda la semana, sino usamos ropa estéril. Guantes, mandiles, mascarillas, todo estéril. El lavado de manos es tipo lavado quirúrgico en estas salas. Luego de eso usamos una vestimenta por sobre encima de lo que viene a ser nuestra ropa estéril, considerando lo siguiente. Tome en cuenta de que lo ideal es dejar menos partes expuestas de la piel en estas salas. Ahora, el control, sí, las salas tienen un control específicamente de tanto de lo que son presiones, porque trabajamos bajo presiones positivas todos los ambientes. Trabajamos también con consideración de que todo esto está en base a sensores y no estamos abriendo puerta tras puerta, sino tenemos algunos passbus que lo que nos van a permitir es comunicarnos entre salas y salas. ¿Okay? No se puede tampoco en los ambientes como las salas blancas correr o moverse, hacer movimientos bruscos. Lo que sí aquí está permitido, como te digo, tratar de tener mucha paciencia porque puedes estar metido en salas pues unas 4 o 6 horas de progreso continuas y no puedes estarse tocando pues obviamente el rostro ni digamos, estarte cambiando a cada rato de guantes, ni exponiendo obviamente piel en el tipo de trabajos, ¿no? Entonces, partiendo de esto, un poco de las condiciones, he querido siempre enfocarme en los requerimientos que necesitas tú para tomar en cuenta lo que vamos a hablar ahora, pues hablemos un poco de separación celular. Existen muchos métodos de separación celular magnética que lo que implica básicamente es, como en este caso, una pequeña base que estás viendo aquí, y que esta base pues tenga algunas columnas magnéticas, pues son bases o magnetos aquí, que lo que nos van a permitir es separar células. O sea, acá tú puedes separar cualquier tipo de linaje celular mediante estas técnicas. O sea, tanto la parte inmunológica, a nivel de un tejido, a nivel tumoral, etc. Puedes ver viabilidad celular también, sí. Pero estas son de grado de investigación. Entonces, todos son productos de la marca Miltenji. Y con respecto a lo que viene a ser una separación celular ya
digamos, mayor a un grado clínico, tenemos a lo que se llama el Clinimas Plus. Este Clinimas que tienes como tal aquí, este equipo, pues lo que te permite a través de este magneto, ahora vamos a explicar un poco, es también hacer una separación celular, pero obviamente ya no hablamos de un producto abierto como ves aquí, sino en base a bolsas. Y estos son los que se usan a partir de aquí hacia adelante a nivel terapéutico. Este equipo solamente separa las células para infiltrar al paciente, separa las células para hacer un cultivo posterior, pero ya si hablamos nosotros de lo que viene a ser, por ejemplo, un equipo completo como un Prodigy, aquí podemos decir que este equipo, separa las células, también las cultiva, las centrifuga, al final las amplifica, o sea, hace todo el proceso. Con esto te puedes ahorrar sala blanca, te ahorras personal un montón, te ahorras el separador celular magnético, te ahorras una centrífuga, te ahorras cabina de bioseguridad, te ahorras muchas cosas. Pero estamos hablando de un equipo que puede bordear más o menos los 500, ¿no? 500.000, el medio millón, por lo menos, ¿ok? Pero es un equipo completo que se usa en la actualidad. Ambos equipos están permitidos para el uso de lo que viene a ser terapia celular ya a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es la tecnología? ¿Cómo parte? ¿Cómo inicia todo esto? Pues es muy sencillo. Lo que hacemos es, a nivel de anticuerpos, que tienen obviamente una partícula magnética, vamos a marcar las células a través de sus determinantes de complementariedad, de sus sedes. ¿Ok? Y estos pueden ser de forma indirecta o de forma directa, como ya nosotros hemos ido aprendiendo en algunas charlas. Entonces, aquí lo principal es que una vez que las marcas las células, lo que hace el equipo, o sea, tenemos todas las células entre marcadas y no marcadas, van a pasar por el magneto, ¿no? Y este Clinimas Plus tiene pues una composición muy sencilla, pues tiene una pantalla táctil donde vamos a mostrar todas las programaciones, tiene un montón de válvulas como estás viendo que se cierran y se abren por sentido de presionar las válvulas que tenemos acá, todos los conductos, y que van a ir recirculando, o sea, dirigiendo obviamente todos los volúmenes y los líquidos hacia las determinadas bolsas. Tenemos una bolsa que viene a ser la bolsa de la muestra que ya está marcada obviamente con anticuerpos, una bolsa que tiene los buffers, tenemos una bolsa de desecho y una bolsa del producto final. Entonces todas van a pasar las células por el magneto y se va dirigiendo. Lo que nos sirve en este momento se dirige a la bolsa para el trasplante, lo que no, una bolsa de descarte, y finalmente el producto final sale libre del tipo celular que tú requieras. Esto se llama separación celular. Separo lo que me importa de lo que no. Entonces podríamos hablar de dos cosas. Podríamos hablar de depleción, o sea, depletamos, retiro lo que no quiero, y voy a enriquecer porque también puedo quedarme con lo que yo necesito para el trasplante. ¿Okay? En base a eso, entonces, BC Biotech surgió a partir de esta tecnología y esta idea en nuestro país. Antes de que BC Biotech llegara a nuestro país como tal, ya casi son 20 años que se tiene de ejecución de laboratorio. Año 2016 empezamos con esa tecnología, que va a entender de que en ese entonces todos los pacientes pediátricos que tenían un problema como leucemia linfoblástica aguda o leucemia mieloide a este enfoque, pues estamos hablando de que fallecían en nuestro país, ¿no? Ahora nosotros pues tenemos una sobrevida del 72% y hemos tratado más de 70 pacientes. Obviamente hablamos de que de 10 pacientes, 7 se salvan con esta tecnología, que te la voy a explicar ahora. ¿Qué incluye? Pues incluye ya un nivel de grado clínico, tenemos en los Clinimas Plus, contamos solamente con 2 Clinimas Plus en el Perú y están en nuestro laboratorio, uno obviamente con enfoque de investigación y otro específicamente en el enfoque que viene a ser ya terapéutico. Contamos también con productos o reagentes a nivel clínico que vienen a ser los anticuerpos, estos que te mencionaba, que vienen cargados con un magneto. Todos los productos aquí, como los PB, es un PBSDTA, un buffer muy simple, sí, pero es de grado clínico, para que lo comprendas. Tenemos todo un tubing set, que vienen a ser todas las tubuladuras que se usan y que tiene ya esta zona que es magnetizada, que te permite obviamente aquí hacer la separación a través de este magneto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de cómo hacemos esto, partimos de una muestra de leucoaféresis. Ya, y lo que se busca aquí es entender lo siguiente. Uno de los grandes problemas de los pacientes que tienen, por ejemplo, leucemias, es que no pueden recibir obviamente sus propias células, tiene que ser de una persona cercana a ellos, de forma alogénica. El gran problema aquí es la capacidad de rechazo. Entonces, lo que se hace es buscar una persona haploidéntica, cercana, un familiar, un hermano, un papá o una mamá, y en base a esto, pues se hacen muchas pruebas de ciertas genéticas, todo, pero bajo la técnica, esa de aquí es un poquito digamos, no necesaria, ya que lo que vamos a hacer es, vamos a tener todo el paquete
digamos, de leucocitos completos, ¿ok? Y lo que se busca sí es tener obviamente algunas fracciones menores como de algunos neutrófilos, ¿no? Que no queremos que estén presentes ahí. A través de la leucoféresis tenemos ya la bolsa completa que abarca más o menos unos 100, 120 mililitros, ¿ok? Y hacemos lo que se llama la depresión. Empezamos con el marcaje, agregando los anticuerpos, primero TCR alfa beta, los anticuerpos CD19, y lo que hacemos aquí después de marcar son etapas entre marcaje y marcaje, de centrifugación y lavados para eliminar el exceso de anticuerpos que tengamos. Una vez que vamos a llevar ello, pues siempre se hace prueba de citometría de la fracción que podemos llamar fracción original, ¿no? Tal como vino, ¿ok? Y de las fracciones que vamos a ir obteniendo después de la separación celular magnética. Todo esto se coloca en el equipo y si en el equipo se encarga, obviamente, automatizado, es muy robusto por eso, solamente el trabajo humano está en agregar anticuerpos correctamente. Este proceso también es delicado, si es cierto, pero el equipo se encarga del trabajo más pesado, ¿no? De la separación celular. ¿Y aquí qué implica? Pues tenemos dos fracciones, una fracción target, que es la que nos importa y ver al paciente, y una fracción no target, que obviamente debería tener todas las células que no queremos. En el caso de trasplante, ¿qué células no queremos? Pues las principales de rechazo, que tienen que ser las TCR alfa beta, las células B o CD19 que tenemos aquí, y que nos importa quedarnos, o sea, nos importa quedarnos obviamente con natural killer, con células TCR gamma delta y también con células CD34, células madre hematopoyéticas. Mira, acá tienes un ejemplo nomás en citometría para que te des cuenta. En una leucoféresis total, o sea, tal como nos vino de la fracción ORI, mira la cantidad de linfocitos CD19 o linfocitos B que tenemos aquí. Igual también la cantidad de linfocitos que puedes ver TCR alfa beta con respecto a lo que se tiene después de la fracción que se va a inocular al paciente. Una fracción mínima, una cantidad mínima de células B y obviamente también mínima de lo que viene a ser células alfa beta. Esto tiene un rango, o sea, no es que el equipo te deplete 0% o te deplete 0 células, pero la cantidad de células que ya llegan al paciente obviamente no genera ningún tipo de rechazo. ¿Qué implica esto? De que obviamente los pacientes ahora en la actualidad pueden llegar a recuperarse con una alta eficiencia y no necesitamos tener, digamos, una prueba de compatibilidad específica, porque eso es lo que se buscó en el país, se intentó crear todos unos bancos específicamente en este nivel, pues fracasó porque es muy complejo hacer esto de análisis a nivel de MHC y comparaciones, o compatibilidad, así que cuando llegó esta tecnología, pues ayudó, como te digo, a más de 70 pacientes. Acá tienes un poco el resumen de las separaciones que hemos tenido, algunos datos que ya vamos a ir publicando también referente a esto, es por ejemplo la recuperación, ¿no? Mira, la recuperación de CD34 con respecto a lo que son leucoféresis es muy alta, o sea, quiere decir, no perdemos muchas células en todo el proceso. O sea, recuperamos el 90% de la CD34 que partimos en la leucoféresis, ¿ok? Con respecto igual también a las TCR gamma delta, también tenemos una recuperación alta del 82%. En cambio, las que queremos eliminar, por ejemplo, CD3 TCR alfa beta, vemos nosotros de que el inicio de la leucoféresis comparado a lo que nos queda, ¿no? Es como que un 99.8% de depletadas, o sea, eliminamos básicamente un 99.98, o sea, nos quedamos con un 0.1 y algo de células TCR alfa beta. ¿Qué implica esto? Pues implica obviamente una tecnología avanzada, si es cierto, contar con equipos esenciales como este Clinimas Plus, obviamente estas que ves aquí son condiciones ya de nuestras salas blancas que tenemos en nuestro laboratorio, citometría de flujo, que es importante, ¿ok? Y comentarte un poco de que obviamente todo esto es dentro de nuestras salas blancas, ¿no? Contamos con el equipamiento y con el grado de pureza 99.9 que te brinda estas salas, con todos los filtros, obviamente, el sistema HVAC y todo, que ya en otra ocasión algunos de ustedes interesados se los podía también presentar y conocer en otra charla. Salió una publicación con respecto a ello, como te digo, de todo lo referente a el tratamiento y la terapia en nuestro país. No esta publicación refleja a uno de los grandes médicos que tenemos en nuestro país, el doctor Sergio Murillo, con el cual hicimos todo el trabajo referente a la separación. Como ustedes se dan cuenta aquí, trabajamos a nivel de leucemias linfoblásticas agudas, leucemias mieloides agudas, ¿ok? Y también intentamos mediar un poco lo que vendría a ser el análisis sobre vida, que es lo que más nos importa. O sea, y toma en cuenta, no voy a ahondar mucho aquí en lo que son los la parte, digamos, de trasplante y el post-trasplante, pero son tecnologías que obviamente no son cómodas, son obviamente de un alto costo, pero si lo comparas referente a lo que va a pasar en otros países, pues estamos hablando de disminuir el costo por lo menos unos 3
3, 4 veces, ¿ok? Porque llevar a una persona, a un niño, y a otro país para que haga pues, todo lo que trabajamos en niños, implica pues el gasto del o sea, todo lo que es hospitalización, comida para los papás, para las mamás, el gasto de por medio que implica, pues el gasto va a ser el mismo, obviamente no va a ser menor el costo, el gasto es el mismo de todo el equipamiento, de todos los materiales, sumado a eso, pues todo lo que viene en el post, entonces es muy costoso para nuestro país, ¿no? Por eso que la técnica cuando vino aquí redujo bastante esos costos y ayudó bastante también a estos niños, y esta publicación lo refleja. Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos a nivel de lo que viene a ser leucemias linfoblásticas y leucemias mieloides, lo que viene a ser la capacidad de supervivencia que se tuvo, ¿ok? Y en esos gráficos que te voy a mostrar ahora, no quiero andar mucho porque hay más cosas que quiero contarte, es que tenemos una sobrevida, te das cuenta aquí, a nivel de ya 5 años del 72%. ¿Qué implica esto? Pues una de las cosas de todas las terapias o todos los tratamientos celulares que puedan tener es cuánto es el tiempo de sobrevida. ¿Por qué? Porque puede haber rechazo, puede haber problemas de mala implantación de los injertos, etcétera. Pues con sobrevida de 5 años a más, estamos hablando de que ya tenemos pues criaturas, obviamente años 2016, que estoy hablando de que empezó todo esto, pues criaturas que empezaron con el tratamiento a los 5 años y hoy ya tienen pues más o menos unos 12, 13 años a más y sin ningún problema, sin ninguna recaída, están muy bien a nivel de la terapia celular y este artículo lo refleja, si alguno está interesado también lo puede revisar y ahondar y podríamos discutir un poco con respecto a los resultados, pero en sí lo que se encontró fue mejoras a nivel de la respuesta inmunitaria y mejoras también en la formación obviamente de sus células linfocitarias. Vamos al otro grupo, a la otra parte de lo que es medicina regenerativa y terapia celular. Pues aquí hablamos bastante de lo que es medicina regenerativa y de las cosas que involucran, como es reparación, reemplazar el tejido y regenerar. Para esto, pues, nos basamos bastante en lo que viene a ser, pues, una matriz biológico-sintética, la presencia de células, ¿ok? Y también lo que viene a ser, podemos llevar la parte de ingeniería como impresión o no, o implicancias ya a nivel de 3D. Pero hoy quiero que entiendas de que dentro de todo esto hay que comprender los medios de cultivo que nosotros podamos tener y los componentes, tanto aminoácidos, proteínas, carbohidratos, los tipos de medios que también involucran, también entender los complementos de cada uno de los medios, porque todo esto viene a asemejar, ¿no?, nuestro entorno in vivo para que las células in vitro puedan crecer acorde o lo más parecido a lo que se encontraba dentro de nuestro entorno. También entender, o sea, por ejemplo, los fundamentos esenciales a nivel de metabolismo celular. ¿Por qué? Porque obviamente una de las fuentes principales que tienes en estos medios son la glucosa, la glutamina. O sea, hay que entender bastante sobre esto. ¿Por qué? Porque hasta para hacer un cambio de medio o tratar de no dejar las células con mucho medio, pero muchos días con el medio, pues es interesante entenderlo. ¿Por qué? Porque puedo producir mucho amonio y lactato. Esto genera acidez y una acidez a nivel del cultivo celular es muerte específicamente para todas las células. Entonces, todo eso es entendible, ¿sabes? Como también con respecto a lo que es el ciclo celular, porque aquí hablamos de pasajes, incluso han escuchado los términos de ustedes, o hablamos también de generaciones dentro de los pasajes, pues es interesante comprender todos estos términos porque en proliferación no solamente vamos a abarcar a lo que son ciclinas CDKs o abarcar a lo que vienen a ser etapas como G1, S o G2, sino también entender de que estas células, pues cada pasaje y cada vez que se van dividiendo, pues van perdiendo potencialidad, van perdiendo diferenciación y muchas de ellas pueden llegar obviamente a ser senescentes en cada pasaje. Y aquellas que no, se pueden convertir, se pueden transformar en células o en líneas tumorales, que son las que comercialmente se pueden vender. ¿Okay? Ahora, ¿en qué punto nos encontramos? Pues nos encontramos en el punto médico-no médico. ¿Por qué? Porque aquí en los que hacen cultivo celular y entienden un poco de cultivo celular, hablamos de células adultas, pues que pueden ser diferenciadas si se utilizan, digamos, para la función propia, sin haber sometido a un cultivo celular, o sea, lo que te comentaba hace un momento con la parte de oncohematología, no lo podemos llevar a como un medicamento. Entonces solamente tenemos condiciones GTP. Pero si ya manipulas, o sea, si ya estimulas a las células madre, si ya las clasificas, las separas, en general, las diferencias, ya es un medicamento. Y aquí las condiciones que te van a pedir son condiciones GMP. ¿Qué implica esto? Pues hablamos de un pre y un post 2022, año 2022. ¿Qué sucedió aquí? Pues en ese año, en el antes de 2022, para el tipo de trabajo que te digo, se pedía un estudio preclínico, condiciones de buenas prácticas de laboratorio, un inicio de GMP, un esfuerzo de GMP y completar
¿no? Tu GMP en fase 3. Pero mira, fase 3. En la actualidad, después de lo que pasó con un tratamiento también terapéutico, se hizo un trasplante de células y hubo un problema con un paciente, obviamente se cerró todo esto y a partir de ello te piden el GMP desde el estado preclínico. En otras palabras, si tú quieres hacer un estudio con condiciones preclínicas, o sea, aplicaciones clínicas, no investigación, digamos, básica, sino ya con aplicación, necesitas tener condiciones GMP. Entonces, una condición GMP, ¿qué implica? Pues desde el control de la producción de los procesos, el gestión del personal, el mantenimiento de registros, calibración, validación, pues etiquetado, los SOPs correctos, en general, hasta la etiqueta de cómo el producto va a ser liberado. Y obviamente tener un personal completamente capacitado para todo esto. Claro que al final, obviamente, toda esa implementación va de la mano de los conocimientos y eso es parte de lo que ahora vengo a expresarte un poco referente al tratamiento del problema. El problema a nivel de medicina regenerativa en nuestro país grande puede ser las úlceras de pie diabético y los pacientes con quemaduras. Esto implica entender de que en el mercado tenemos mucha diversidad de productos, productos que van a regenerar la zona dérmica o la zona epidérmica, productos de origen sintético o de origen animal, o sea, xenogénico, como colágenos. Y muchos de estos ya se venden en el Perú. Okay. Yo trabajé mucho tiempo en banco de tejidos, he probado muchos de estos productos con los médicos, intentamos hacer muchas cosas, pero son productos demasiado caros, carísimos. Para una persona que se quema en nuestro país, que obviamente pues, nuestra cultura de quemados implica todo, en verdad, desde niños que se han metido a las ollas directamente, que la gente cocina, pues lo saben, así, en fogones, o también el hecho de rayos también, que ha sido lo más fuerte que he visto, o quemaduras pues por fuego, ¿no? Entonces es muy, muy complicado porque no existe un tratamiento, una terapia como tal. Pero ¿qué implica una herida? Pues implica desde el punto de vista celular, inmunológico y tisular. ¿Qué quiero que entiendas con esto? Que de todas maneras la respuesta inmunitaria acá está mediando y obviamente media una alta etapa inflamatoria. Entonces la etapa inflamatoria es una etapa en la cual tratamos de mediar toda la respuesta inmunológica para mermar la infección. Lo malo de que en quemaduras o en úlceras esta etapa inflamatoria es muy larga, haciendo que la etapa regenerativa no pase. ¿Qué implica esto? De que cuando más larga la etapa inflamatoria, más complicaciones tenemos en el cierre de herida y más complicaciones tenemos en una buena, una correcta formación del tejido. Por ende, entonces, tenemos que mediar o tenemos que ver moléculas o compuestos que ayuden a pasar la etapa inflamatoria, a cortarlo un poco y mediar y potenciar la etapa regenerativa. En esto, entonces, quiero que entiendas de que a nivel de lo que viene a ser una herida, podemos muchas células a nivel de queratinocitos, fibroblastos, endoteliales, factores de crecimiento como el epidermal, vascular, el derivado de plaquetas, y todas estas están mermadas en heridas crónicas, que es lo que aumenta la etapa inflamatoria. ¿Okay? Y aquí sí comprende un poco de lo que te voy a comentar ahora. Fue parte también de un trabajo que hicimos en el Niño San Borja, obviamente, referente a lo que viene a ser cultivo de piel, se le llamó así, ¿ok? Yo le podría decir scaffold, pero bueno, se le llama cultivo de piel, que partimos nosotros de lo que viene a ser 1 centímetro de piel, pequeñito nada más, ¿sí? Y extraemos las células principales, que son fibroblastos, que puedes ver aquí, y extraemos también las células como los queratinocitos que pueden haber aquí como un panal, sí, como un panal de abejas que se forma, ¿ok? Referente a estos tipos de células es la ventaja que a un paciente quemado, que pues tiene, pues imagínate, 80% de quemadura, o sea, miras de tu cuerpo al 100%, 80% quemado, pues te quedan poquísimas zonas, y al perder la piel, estamos perdiendo uno de los órganos más grandes y vitales, o sea, dejamos todo expuesto para pérdida de líquidos, expuesto para pérdida de muchas componentes, tanto como pues, glucosa, equilibrios osmóticos en general, y la idea es cubrirlo. Entonces, para eso, pues tratamos de hacer muchas cosas, entre tratar primero de mediar la impresión de esta piel cultivada. Este es un doctor que nos ayudó bastante en el aspecto de intentar ver la manera como imprimíamos la piel en una primera instancia. Hicimos también estudios sobre colocar, por ejemplo, en apósitos ya, que lo que en Perú abunda bastante la piel de cerdo, ¿no? El banco de tejidos los produce, es un producto completamente inerte, sí es cierto que es xenogénico, pero por sobre eso sembrar fibroblastos y colocarlos para que el apósito, que
o sea, piel de cerdo, no sea solamente un apósito muerto, sino tenga células que ayuden a la regeneración. Pero bueno, todo fueron esfuerzos en vano, obviamente, a este nivel. Y justo nos llegó un paciente que tenía 13 años de edad, con 53 kilos aproximadamente, quemadura 80%. Se le tomó una biopsia un poco mayor, de 2 por 2 centímetros, ingresó en el año 2016. Para eso estábamos haciendo pruebas, como te había comentado, de extraer células de fibroblastos y extraer queratinocitos, así que hicimos algo por ahí. De hecho, que parte de una transferencia tecnológica y hicimos algunas mejoras en base a nuestra situación. Y en este caso, pues extraer con colagenasa los fibroblastos y con tripsina los queratinocitos nos brindó luego entender de que ambas células no crecían por igual. Los fibroblastos son unas células que crecen, tienen una mayor proliferación y los queratinocitos pues son obviamente células que tienen una dificultad en el aspecto de su proliferación, por ende requieren un feeder layer. Un feeder layer son células que van a servir de alimento para estas células. Entonces, la idea es que estas células no crezcan porque van a trabajar en cocultivo. Entonces, trabajamos con el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN, irradiamos las células y la irradiación que se probó a 40, 60 y 80 grays, se entendió de que a 60 grays era suficiente para inhibir solamente lo que vendría a ser la capacidad de proliferación, pero no las mataba. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, células irradiadas que no proliferan, generando espacios libres para que los queratinocitos puedan crecer, y aquí tenemos células, obviamente, 3T3 no irradiadas. ¿De qué nos ayudó esto? Pues nos ayudó, como te das cuenta aquí, en una primera instancia, permitir de servir de alimento para que los queratinocitos puedan crecer en corto tiempo. Entonces, ¿qué quiero que entiendas con esas imágenes que te voy mostrando de confluencias de los queratinocitos con respecto a 3D3 que son complicados de crecer? Nosotros nos demorábamos aproximadamente cerca de 21 días para armar todo lo que te estoy comentando ahorita. 21 días para un paciente quemado es todo un reto para los médicos, pero obviamente después de brindarle, lo que te voy a mostrar ahora, la capacidad de tejido, por así decir, piel, okay, cultivada, pues ayudaba en coberturas en una buena expansión. Al final, lo que teníamos era una buena cantidad, como ves aquí, de queratinocitos, pues cantidad de 3 y estos ya finalmente estaban listos para poder armar una lámina. ¿Qué implica la obtención de fibroblastos? Solamente para que lo podamos reforzar, ¿no? Cortar un poco del tejido, someter a colagenasa, llevarlo a un agitador magnético por 2 a 4 horas y separarlas obviamente por un cell strainer y tienes obviamente tus fibroblastos listos. Esto es un proceso cotidiano que la mayoría en laboratorio lo realiza. Pero ¿qué se empezó a hacer con los fibroblastos? Empezamos a inyectar a este paciente, ¿no? Y entrar en las zonas quemadas, como estás viendo aquí, y mira los resultados que se obtuvieron a lo corto tiempo. Esta es una zona, una quemadura muy fuerte, el lado intercostal, si te das cuenta acá hay una herida abierta, que se empezó a colocar fibroblastos en todos los procesos del paciente, y este es el resultado final que se obtuvo con fibroblastos dérmicos propios del paciente autólogo. Ya las láminas que te comento, empezamos a unir tanto fibroblastos como queratinocitos. Entonces, desde el día 0 que cambiamos las láminas hasta el día 11 que demoraba en su proliferación, podríamos decir que teníamos dos tipos de cultivo, ¿no? Un cultivo donde el cual metíamos a las células y estaban inmersas en el polímero, bueno, en este caso no es un polímero, es un plasma simple, ¿ok? Que ahora ustedes lo pueden modificar y pueden hablar de polímeros, pueden hablar de otro tipo de compuestos, sí, se puede hacer en base a eso, pero ahora necesitábamos plasma porque obviamente teníamos un paciente y a la mano teníamos plasma. Y lo principal que tomes en cuenta aquí es que tratábamos primero de gelificar los fibroblastos dentro o inmersos en el gel. Y una vez que estaba gelificado, sembrábamos por sobre ese gel queratinocitos. ¿Okay? Entonces teníamos dos células trabajando. Esto se llama cultivo organotípico. En el día 11 tú puedes ver ya dentro de lo que vendría a ser inmerso los fibroblastos creciendo. La morfología es muy distinta al hablar de un cultivo 2D a 3D. Y te das cuenta aquí ya eran queratinocitos formados en la zona superficial de lo que era esta lámina. Obteníamos buena cantidad, o sea, de 2 centímetros cuadrados podemos obtener cerca de más de 1500 centímetros cuadrados a cada lámina de piel. Esta, obviamente, por estudios histológicos, asemeja bastante a lo que es una piel, por eso la llamamos así. Tienes acá toda la capa de queratinocitos, toda la capa de fibroblastos, obviamente que iban liberando colágeno y fortaleciendo mejor, obviamente, el plasma como una estructura como escafo. ¿Okay? Se colocó en la zona posterior y en la zona dorsal del paciente, como ustedes se dan cuenta aquí, se colocaron varias láminas y los resultados fueron estos. ¿Ok? Ustedes dirán, pero pues no queda bien. No, o sea, estamos hablando de una quemadura de 80%. ¿Ok? Esto es muy fuerte, es muy profundo y estamos hablando de quemadura de segundo a tercer grado. O sea,
básicamente, quiero que me entiendan, de que quemadura primer grado es una ampollita. Segundo, ya hablar de cosas dérmicas. Y tercer grado ya es incluso más profundo de las cosas térmicas. Entonces, este paciente se quemó por fuego, básicamente, directo, ¿ok? Todo el cuerpo, ¿ok? Ahora, hablando de esto, nosotros le hicimos un corte histológico, y aquí lo que encontramos nosotros era referente a que no encontramos ningún tipo de rechazo. Obviamente todo era autólogo, así que no encontramos nada de rechazo referente a lo que viene a ser el producto que hemos colocado, que es la propia célula del paciente, pero igual hicimos estudios inmunológicos e histológicos, pero no se encontró ningún tipo de rechazo. Más bien se muestra una buena proliferación de fibroblastos, angiogénesis y formación, obviamente, de nuevos vasos sanguíneos, ¿ok? Este es el paciente, este fue nuestro paciente estrella, él es Ever, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, en la carita se puso también geles de plaquetas que te voy a mostrar ahora si me da el tiempo, ¿ok? Y esta fue la personita, o sea, es el joven que salvamos nosotros, el primer paciente. Después de eso tuvimos como 8 pacientes más tratados con la misma tecnología. Recibimos un premio a nivel del Ministerio de Salud y fue todo un lo querido, vino el ministro y todo lo demás para ver todo ello. Sí, pues fue una transferencia tecnológica y fue una mejora de parte de nuestro equipo en ese entonces. Y pues en la actualidad es esto lo que estamos también queriendo realizar en nuestro laboratorio de BC Biotech, ¿no? Nuestro enfoque siempre va a ser ahora tratamiento de estos pacientes en general o ser productos terapéuticos para enfoque de pacientes quemados. Bueno, hicimos otras pruebas más referente a lo que vienen a ser cocultivos de queratinocitos y fibroblastos, y también podríamos hablar un poco de células madre mesenquimales si es que el tiempo me lo permite. Discúlpame, ¿me dan un poquito de más tiempo o ya podíamos culminar la presentación para la ronda de preguntas? Quisiera ello antes de continuar, por favor, que me confirmen. Sí, podría continuar, no se preocupen. Ok, perfecto. Entonces, hablando de células madre mesenquimales, lo que nosotros podríamos tener en cuenta es que las células madre mesenquimales... Un momento, por favor. Ya, ok. Con respecto a esto, viene a ser la capacidad de autorrenovación, ¿ya? Y aquí, ¿qué podríamos tener? Principalmente podríamos nosotros entender que las células madre mesenquimales tienen dos capacidades, una capacidad de diferenciación y una capacidad de autorrenovación. ¿Ok? Y aquí pues las células madre tienen esta pues importancia de que pueden diferenciarse de cualquier tipo de tejido, y eso es lo que nos importa a nosotros entender ahora. Clasificación, tenemos totipotentes, pluripotentes, multipotentes, oligopotentes, unipotentes, o también del origen donde venga, células madre embrionarias, células madre adultas, células madre de tejidos o células madres pluripotentes inducidas. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de las células madre? Y creo que queremos que entiendan que lo que libera, lo que libera todo el entorno de secretomas y lo que va a liberar, pues van a tener una implicancia en la, digamos, respuesta inmunológica, lo que se llama TOL, que se llama capacidad de regulación. Entonces, son estas moléculas que a partir de ahora le podemos llamar secretomas, que tienen que ver con respecto a la regulación inmunológica. Y esto demanda un poco con respecto a la actividad antiapoptótica, a la capacidad inmunomoduladora, a la capacidad también incluso de disminuir lo que vendría a ser la diferenciación de células dendríticas o la respuesta incluso de NKs en más. ¿Qué implica esto? Te había comentado de que uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de regeneración de tejidos es la etapa inflamatoria. ¿Ok? Y con respecto a la etapa inflamatoria, lo que nosotros podamos tener aquí es entender que estas células van a regular esa respuesta inflamatoria, van a disminuirla por completo. ¿Qué implica que la podamos disminuir? Que nos permita una mejor regeneración. Entonces, pensando en eso, entendamos que las células madres se pueden, digamos, son muy sensibles, incluso al espacio donde tú le vas a brindar, el espacio físico donde van a crecer. Si el espacio físico que tú le brindas como superficie, como un frasco, es un poco rígido, ellas tienen la capacidad de diferenciarse entonces a lo que vendría a ser una estructura que nuestro cuerpo es rígido, hueso. Si tú le brindas una zona específicamente, digamos, un frasco recubierto con colágeno o fibronectina, pues ellas van a entender que esto no es tan rígido y pueden diferenciarse o tener una mayor predisposición a diferenciarse a cartílago, a grasa en general o a músculo.
¿Qué podríamos decir entonces de esto? Que el secretoma que las células madre van a producir, o sea, las moléculas que las células madre van a liberar, que incluso tienen actividad antiapoptótica, actividad regenerativa, inmunoreguladora, podríamos decirlo como secretoma como tal o como exosomas, que actualmente está muy sonado. Estas son las pequeñas vesículas o microvesículas que van a contener a todos estos factores de crecimiento, a todos estos componentes inmunoregulatorios que van a mediar una respuesta de regeneración. ¿Qué quiero que entiendas con esto? De que es cierto, todavía existe una gran rama de la ciencia que habla de que las células madre tienen una posible actividad de, rechazo. Sabemos que no tienen MHC, o sea, eso es importante, y que no habría este problema. Pero al hablar ya de los secretomas, al hablar de exosomas, pues nos saltamos todo ese paso, y lo que ahora nosotros podríamos hablar, en teoría, son de analizar específicamente qué moléculas no encontramos en el secretoma. Entonces podríamos hablar de cómo estimulan las células madre para obtener un secretoma rico en algo que a mí me interese para regeneración, a nivel, por ejemplo, incluso para esto, ¿ok? Antiapoptóticos, algunos también están a nivel, por ejemplo, ahora último también con enfermedades autoinmunitarias y muchos temas más. ¿Okay? Entonces, comprendan que las células madre tienen que ver mucho con su metabolismo y la capacidad de pluripotencia. Su enfoque va más allá y es muy distinto hablar de una célula madre como tal a una célula diferenciada. Una célula diferenciada tiene mucho que ver su impacto a nivel de lo que son, por ejemplo, su actividad energética a nivel de ciclo de Krebs. Una célula madre adulta, una célula madre pluripotente, más que todo trabaja a nivel de lo que es glucólisis. Necesita una alta capacidad de proliferación y una fuente energética inmediata de ATP. Entonces, la capacidad de proliferación, la capacidad de secretomas, en general de exosomas, va a depender incluso de la fuente que tú obtengas. O sea, eso se ha probado ya, que pues no es lo mismo secretomas de médula ósea, de tejido adiposo, de gelatina de Wharton, en general, porque cada una tiene una secreción distinta, más aún si la estimulas. Entonces, pues es importante entender eso. Entonces, para eso existen pues toda una caracterización a nivel de lo que viene a ser pues cariotipo, pruebas a nivel de lo que son viabilidad celular, pruebas a nivel de fenotipo, citometría de flujo, positivos para CD90, 73, 105, clonogenicidad, CFU, actividad telomerasas, actividad de diferenciación. Son muchas pruebas que tienes que tener para lo que viene a ser las células madre como control de calidad. Entonces acá tienen una imagen, ¿no?, de diferenciación de unas células madre mesenquimales, miren su morfología, ¿ok? Y miren lo que viene a ser la diferenciación adipogénica a este nivel. O sea, vamos a diferenciarlas por inductores a adipocitos y también podríamos diferenciarlos a osteocitos a través también de inductores. ¿Qué implica esto entonces? De que dentro de todos los controles y la capacidad proliferativa como son los FUs, podríamos decir que tenemos tecnologías para ello, ¿no? Una tecnología para esto puede ser lo que es extracción, por ejemplo, de médula ósea en sistema cerrado. Sistema cerrado, ¿qué implica? Ya no implica, perdón, ¿qué implica? Que no vamos a manipular tanto al producto. O sea, todo es a nivel de bolsas. Imagínate, el medio ya no viene en frascos, viene en bolsas. Todo es a través de jeringas y tubuladuras. Y lo que se hace es por decantación muchos procesos, ¿no? Entonces acá tanto el medio, esa plaquetario humano, la tripsina y todo, obviamente, y la recuperación final, todo es en base a tubuladuras y obviamente bolsas. ¿Qué implica esto? Que es al grado clínico. Y obviamente a este nivel no le estaríamos llamando medicamento. Y sería más fácil ahondar en la parte reglamentaria, ¿no?, en su aplicación final. También puedes tener tejido adiposo, y por tejido adiposo podríamos hablar de estos clinicells, que son también una especie de cassette que te van a permitir trabajar en forma de splan, donde las células madres se van a empezar a adherir, y luego de esto ya puedes hacer una amplificación simplemente para la obtención de células para el tejido adiposo. Pues un poco referente a lo que hacemos ahora, también igual, esto es algo que se hizo en el Niño San Borja con respecto a lo que son las plaquetas y lo que son la regeneración como tal, donde mencioné un poco de Eber. Acá puede ver muchos casitos, por ejemplo, de la implicancia de cómo los factores de crecimiento que se pueden encontrar en las plaquetas son muy importantes también para la regeneración. ¿Okay? Y un poco con respecto a nosotros, ya para poder terminar la charla, es en base a
qué somos, qué hacemos y cómo nos encontramos. Te he contado un poco de mi experiencia. Dentro de toda la experiencia estamos trabajando con 2 proyectos importantes en el laboratorio. Uno enfocado en la producción de secretomas terapéuticos a partir del cultivo de escala de células madre mesenquimales con aplicaciones dermatológicas específicamente en niños quemados. Y tenemos también en la actualidad otro proyecto ya para la obtención de exosomas derivados justo de células madre mesenquimales con aplicaciones regenerativas. Aquí estos 2 proyectos marcan bastante un poco lo que te he comentado anteriormente, el hecho de que ya no va a ser simplemente trabajos previos, sino ya ahora nos vamos a enfocar en escalamiento, en producción, obviamente en distribución a nivel nacional de lo que vendrían a ser estos productos derivados de células. Y pues obviamente el enfoque de nuestro tema está aquí, ¿no? O sea, nuestro país, y varias de ustedes pueden reconocer imágenes acá, como lo que pasó en Mesa Redonda, lo que pasó en Villa Salvador. En general, no nos abastecimos. Yo estuve presente en el último, en el de Villa Salvador, trabajando netamente en el Banco de Tejidos y no teníamos la capacidad, no teníamos donaciones, no nos abastecíamos en la producción de los apósitos que generábamos para tantos pacientes quemados. Entonces pedimos donaciones de fuera, llegaron donaciones de muchos países para tratar a estas personas, pero igual fue algo que me marcó un poco y entendí a partir de esto de que no tenemos un tratamiento específico para quemados. Entonces, si comparamos un poco los costos referente a lo que existe en el mercado actualmente, ¿no? Valor comercial de lo que debería ser para tratar, por ejemplo, una quemadura en espalda de 9 centímetros cuadrados, pues el usar, por ejemplo, piel de cerdo es mayor a 2.500 soles, no en costo. Y obviamente es un producto de disponibilidad inmediata para el paciente, sí, pero pues, hablamos de regeneración y compatibilidad, muy poca. Membrana amniótica también se usa, ¿ok? Pero faltan donantes. Las personas no, pues, pese a que es un producto de desecho, comprenden, es a partir de placenta que se descarta, pues no donan, o sea, prefieren botarlas. Y en base a eso, pues el costo también es altísimo. Piel humana, peor. O sea, creo que en el tiempo que estuve en el Banco de Tejidos, tantos años, solamente participé de una donación completa de una persona que donó piel, órganos y piel, obviamente, y huesos también, córnea, pero uno, o sea, estoy hablando de uno, y creo que me enteré que hace un par de años fue otro más, 2. O sea, la cultura de donación en nuestro país es escasa. En otros países, desde que nacemos, aparecemos como donadores, y que a partir de eso nosotros debemos hacer todo un trámite para al final no ser donadores. Entonces, implica que obviamente es más costoso todavía. Piel cultivada, lo que te comentaba, pues sí, es autólogo, limita mucho, el costo es muy alto. Y la parte de Aloder, Integra, más caro todavía. Y con respecto a células madre mesenquimales, sí es un costo alto, porque obviamente ha visto todo lo que demanda. Y nuestro producto es un costo que vamos a elaborarlo a menos de 2.000 soles. Entonces, pues, si te das cuenta, nuestro enfoque no es lucrar, nuestro enfoque no es, digamos, decir que estas técnicas no son buenas, sino entender de que podemos establecer a nivel nacional un tratamiento adecuado a un bajo costo y alcance a nivel nacional. Yo he visto casos, obviamente, muy complicados de lo que viene a ser quemaduras y obviamente por costos obviamente, altos los pacientes no logran tratarse correctamente y muchos de ellos fallecen. Entonces te explicaba un poco, ¿no?, de nuestro programa, que vuelvo a recalcarlo. De hecho, que separación celular lo continuamos haciendo durante todos esos años y vamos a reforzar mucho la idea ahora ya, no solamente a nivel de TCR alfa beta y CD19, lo que son leucemias, sino también ahora hablar de CAR T-cells. Como te digo, con los equipos que tenemos, con Screening Más Plus, podemos hacer los CAR T-cells, contamos con toda la tecnología para hacerlo. Ya estamos ahí con unos amigos también intentando hacer cosas en base a esto y en nuestro país, y tenemos pues toda la tecnología para hacerlo. Y también enfocarnos ahora ya en NKs, en un enfoque ya más inmunoterapéutico. O sea, no vamos a enfocarnos en estudiar las NKs y sus propiedades, sino básicamente en aislarlos, en potenciarlos y tener una buena viabilidad para trasplante. Igual también con respecto a células madre mesenquimales, ¿no?, que te he contado toda la experiencia y los productos que vamos a obtener. Igual el estudio clínico ya a nivel de lo que viene a ser el uso de estos productos a nivel clínico, y también algunos dermatológicos que nos puedan también solicitar en base a estos productos. ¿Ok? Este es nuestro equipo. Nuestro equipo está formado por el doctor Leopoldo Valdés, el gerente general, la doctora Anabel Cruz, que es directora de Asuntos Regulatorios, que ve todo el aseguramiento de calidad en laboratorio, el doctor Pacha y el doctor Aguilar, que son parte del equipo médico,
Willy Cerón, especialista en terapia celular, Ober Marín, que es el jefe de investigación y docencia. Tenemos un campo que es docencia e investigación, donde impartimos no solamente charlas como esta, sino también brindamos cursos específicamente en lo que hacemos. O sea, enseñamos lo que hacemos nosotros, enseñamos a usar el Clinimas, enseñamos a usar células madre, cultivo celular, en base a, obviamente, enfoque terapéutico. No solamente es a nivel de conocer qué es tripsinizar o no, sino para qué te sirve, cómo lo aplicas. El doctor Rafael Tapia, que es nuestro director técnico científico, un gran experto que viene también trabajando esto desde mucho tiempo en Chile, en Cell for Cells. Mi persona como encargado de laboratorio, Nadita Cruzado, que es asistente de laboratorio y logística, estudiante y egresada, perdón, de la Universidad de San Marcos, Aranza Gómez, que es asistente de control de calidad, bioingeniera de LUTEC, que está viendo todo el acople de ingeniería de tejidos en este enfoque. Noelia Flores, que es asistente de cultivo celular, encargada de todo lo que te comento, es básicamente la encargada de que la regulación, los procesos marquen bastante una implicancia en cultivo celular. Jennifer Almeida, también asistente de investigación y docencia. Ellas dos son biólogas de estudiantes de genética, perdón, de San Marcos, y que también están en investigación. Ojo, esos son los cargos que tienen, pero obviamente todos en este equipo manejamos lo que es cultivo celular, manejamos lo que viene a ser terapia celular, simplemente tienen los cargos que distribuyen aquí, no implican su importancia en el equipo. Ok, entonces con esto he querido tratar de ahondar, disculpen con todos los inconvenientes que tuve para las conexiones, y espero que te haya sido de agrado la charla y la exposición del día de hoy, y si tienes alguna pregunta, pues yo estoy libre de poder responderlas. Muchas gracias por su ponencia. Realmente es admirable todo el trabajo que vienen haciendo aplicando los tratamientos a niños con quemaduras. Doy pase a la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta, están invitados a levantar la mano y realizarla. Sí, por el momento no hay ninguna pregunta. Bueno, sí, Lucía Fernanda. Muchas gracias. Doctor Marco, muchas gracias por toda la información que nos ha dado el día de hoy. Yo quería preguntarle sobre, actualmente su empresa, BC Biotech, está trabajando de la mano con el MINSA, con estas entidades gubernamentales ya más centradas en salud, o es más que todo un tema más privado, hay que buscar a los pacientes? A ver, te comento un poco. Toda la parte oncohematológica, sí trabajamos con el MINSA directamente, con el niño San Borja, porque nuestro enfoque y todo lo que te he comentado y las publicaciones que se han realizado han sido en base a niños. Y de hecho, o sea, ellos se encargan de, como te digo, analizar al paciente, ver qué tipo de pacientes clasifican para el tipo de terapia, ese tipo de terapia, y nosotros nos encargamos de todo lo que es la separación celular magnética. O sea, nuestra especialidad es en separar las células. Separamos las células, le damos al médico las células ya listas, con análisis hitométricos, análisis también a nivel de microorganismos, y el médico se encarga de, digamos así, infiltrar las células al paciente. Y todo eso se realiza dentro de lo que viene a ser ya el entorno de MINSA. La idea ahora es que nosotros ya tecnología la dejemos ahí en MINSA, o sea, básicamente sean los propios trabajadores de la institución que se encarguen de hacer el proceso, ¿no? Y ir capacitando poco a poco a otras instituciones. Ya estamos también igual con conversaciones con el equipo médico del Rebagliati, también igual. La idea es que esa tecnología la vayan conociendo, ¿no? Y ya no tratar solamente niños, sino también tratar adultos. En el enfoque de lo que son pacientes gemados, como te digo, nuestro trabajo todavía está en terminación, o sea, estamos terminando toda la etapa de obtención de secretomas, ahora con exosomas, y obviamente ya sería escalar a lo que vendrían los grandes centros de quemados. En nuestro país, pues, ¿cuáles serían? Por ejemplo, el niño San Borja también contiene muchos altos niños con incidencia de quemados muy grande. El niño Breña sería también el Hospital Loaiza, por ejemplo, donde tendríamos que comunicarnos con ellos ya para obviamente iniciar los tipos de pruebas, si ellos quieren usar los productos en general. Por ahora, nosotros como entidad privada y como laboratorio no estamos recibiendo pacientes directamente para este tratamiento, sino
tenemos un nexo médico que nos ayuda obviamente a hacer una selección de los pacientes y luego nosotros pues brindamos el producto según el requerimiento de los médicos, ¿no? Eso es importante, porque algunos quieren pues, imagínate, las células de manera directa, solamente con salina, imagina, así nada más, otros quieren en un producto, en un gel, no en un scaffold, o sea, va a variar mucho lo que ellos nos puedan pedir y nosotros lo que podamos preparar para ellos. Muchas gracias. Y si me permite una pregunta más, este Claro. proceso para poder acceder al final, bueno, a este servicio, recae dentro de perdón, bajo la jurisdicción de la persona, del paciente, o ya es parte de la entidad lo que lo va a cubrir. ¿Quién Ah, termina pagando el servicio? buena pregunta. El servicio es caro. Ok, mira, no te voy a dar el precio local porque yo no manejo mucho esa parte de precios, pero hicimos una comparativa, averiguamos un poco de cuánto costaría llevar a un paciente, ¿ya? Y más o menos estamos hablando de unos 700.000 a 800.000 soles un tratamiento para un paciente fuera del país en esto. En nuestro país es mucho menos, o sea, como te digo, son 4 veces menos lo que costaría en general. No tengo el monto exacto, pero esto lo cubre el Estado. O sea, esto lo cubre MINSA específicamente, ¿ok? Y si ya se logra implementar y introducir la tecnología en lo que es de salud, lo debe cubrir salud bajo un seguro, ¿ok? Entonces quiero que comprendas de que aquí lo que nosotros tenemos es la idea es afianzarnos con una entidad, obviamente a nivel del Estado, que pueda cubrir estos costos que son altos. Que obviamente al final, como si te das cuenta, pues es lo que a todos nos quitan cada fin de mes, un aporte que hacemos nosotros al Estado y que verdaderamente si alguien lo necesita se debería usar para estas cosas, en vez de estar pues enriqueciendo a otras personas, pues se debería optar por ello. Entonces, solo son cosas burocráticas a veces que no entienden el hecho de cómo se maneja la gestión de estos pacientes, es muy crítico, entonces sí tendría que cubrirse por esa parte. Que una persona lo pueda cubrir y nosotros lo podemos realizar de forma privada, por así decir, también lo podemos hacer. O sea, contamos con todo el equipamiento, como te comento, pero no tenemos un seguro, o sea, no tenemos un seguro particular, como así decir, que esté mediando esta actividad. O sea, los pacientes a veces llegan y nos dicen, queremos tratamiento, ¿cómo lo podemos hacer? Pues en sus casos es un pago directo. ¿Ok? Entonces, incluso las aseguradoras, o sea, te hablo de la parte privada, tampoco tiene este procedimiento dentro de sus tratamientos oncológicos. Entonces, eso demanda, como te digo, mucho la deficiencia y lo que viene a ser también la ignorancia en el tema. No, creo que de BC Biotech tampoco muchos conocen y de repente lo que te he contado ahora es nuevo y dirán, ¿esto existe en nuestro país? Pues sí, del año 2016 venimos haciendo esto y sí ha faltado un poco más de promoción. En la actualidad lo estamos haciendo ya, conocidos con publicaciones, conocidos también con tratamientos, y bueno, en base a eso esperamos de que esta tecnología continúe, ¿no? Continúe y llegue al alcance de más personas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Marco. Espero que en un futuro, no sé si pronto, pero en un futuro BC Biotech también pueda llegar aquí a la sala de quemados de Arequipa, que también necesitamos de ese apoyo. Puedes creer que sí, nos contactaron para hacer una charla ya, como ves, Bayote, justo a nivel de quemados, el colegio de biólogos de la de Arequipa. No pudimos contactarnos muy bien, estábamos justo viendo también, justo que estaba presente también, pero sí, o sea, tenemos posibilidad de nosotros de hacer ello, o sea, si ustedes nos invitan, nosotros gustosos de tratar de hacer conferencias. Bueno, nuestra idea siempre es fomentar investigación, nuestro equipo humano que te he mostrado, desde la cabeza hasta obviamente las personas también que son operativas, pues todos estamos involucrados en fomentar la investigación. Entonces ahí está justo Over, que es el encargado de este tema, que puedes con él conversar, mediar un poco las coordinaciones y en base a eso, pues nada, nosotros de viajar, de distribuir la información, de compartirla y pues nada, si tienen ustedes también interés en los pacientes, en las cosas, en lo que nosotros elaboramos o producimos también, sí, estamos en prestos para poder colaborar en general. Muchas gracias, doctor Marco. De Muchas nada, gracias. de nada.
Sí, Valeria. Ok. ¿Se escucha? Sí, sí, claro, te escucho bien. Sí. Ok. Buenas, doctor. Muchas gracias por la presentación. Es muy interesante escuchar todo lo que está viniendo, todo lo que se está haciendo en el Perú con respecto a terapia celular. Yo quería preguntar más sobre el inicio, de cómo mi pregunta va más como, usted ha hablado de las regulaciones que se tiene que hacer, en especial con el inicio, porque no existía esas regulaciones. Ujú. Entonces, en el momento, digamos, porque se está hablando de que se conozca más lo que es terapia celular, en un futuro habría más empresas y quería saber qué regulaciones tendrían que hacer para que empiecen a poner, por ejemplo, sus propias eh, equipamientos, sus propias terapias. Se me hace muy interesante pensar en un futuro en el cual este tratamiento sea más conocido en el Perú. Claro, a ver, te comento, el tratamiento oncohematológico, lo que te comentaba ya a nivel de separación celular magnética, ¿no? Y el CLIMAS, ya digamos, el CLIMAS tiene una ventaja, o sea, la ventaja es que cuando llegó al país ya esto estaba sumamente estudiado y probado a nivel mundial. Entonces, cuando trajimos la tecnología aquí, nos sostenimos de eso, porque en nuestro país mucho se basa en la medicina por evidencia, algunas cosas. Entonces, la única reglamentación que se apegaba bastante a ello es la reglamentación que la única que está aprobada es para trasplante de hematopoyéticos, que sí existe en el país. Existe la reglamentación para trasplante de órganos, no para tejidos todavía, ni tampoco para células en forma general. Pero la única que nos sostiene para todo el tipo de regulación y trabajo que tenemos es el de hematopoyéticos. Se está trabajando, sí. Yo cuando trabajé en Banco de Tejidos tenía mucho contacto con el equipo humano que se encarga de este tipo de reglamentación en el país, la UNDT, y ahora tiene otro nombre, creo, ahora en la actualidad. Y estamos luchando mucho con el hecho de entender cómo es la terapia celular. Entonces, la reglamentación, digamos, para ese tipo de trabajos no hay ningún problema. O sea, sí está dentro de nuestra reglamentación, no había problemas en ese aspecto, pero sí para lo otro. Lo comentamos en la otra parte de lo que es ingeniería de tejidos, medicina regenerativa, terapia celular, no tenemos nada. Aquí viene un gran problema y me gusta tu pregunta porque yo veo ahora en Instagram, se ve un montón de cosas, incluso pasas por ahí, te dicen células, hasta en la televisión, te ofrecen células madre, no sé de qué cosa, la verdad. En champús, en varias cosas, obviamente deben ser vegetales, no lo sé. Pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto es algo que oscurece todo lo bueno que muchos investigadores en el país están haciendo. Son pocos laboratorios, por ahí puedo nombrar algunos, entre Regencel, entre por ahí también el Chapoyas, el doctor Tapia con el doctor Tejedo y todas sus ideas que han ido trayendo en este entorno, pero son muy pocas empresas que cuentan con algo importante, las condiciones GMP. ¿Okay? Muchos laboratorios son hechos en casas en nuestro país y obviamente adecúan las cosas en torno a la casa, a cómo está el la casa. Es muy distinto tener una sala blanca, tener una consideración de un ambiente completamente estricto y cerrado, donde hay mucha diferencia. O sea, la diferencia entre un ambiente con condiciones de sala blanca a un ambiente con bioseguridad son cosas distintas. Por ejemplo, un ambiente con sala blanca, bioseguridad tipo 2 suficiente. ¿Qué implicamos aquí? Que nosotros queremos más bien no introducir ningún producto contaminante, obviamente, dentro del proceso y que el producto salga inocuo. En cambio, en bioseguridad, la idea es yo retengo todo lo que trabajo y la idea es que todo lo que trabajo contaminante no salga de ese ambiente. Entonces son cosas muy distintas. Entonces en el país, condiciones así son muy pocas. Entonces tuve la oportunidad, y lo menciono, justo hablando con un amigo, Fernando Alba, que trabaja en todo lo que es evaluaciones y control de calidad y todo esto en INS, nos llegó a nosotros justo por la misma idea, una charla y vio un poco las instalaciones y todo, se acercó a nosotros y ellos están viendo la manera de reglamentar ya este uso de células, tanto en investigación, a nivel terapéutico y todo. Y sí, estamos con él también un poco colaborando, nos quedamos un poco también con esto de la pandemia que justo nos agarró cuando iniciamos todo esto. Y ahora tomaremos con calma la idea de ir viendo y colocando los puntos un poco altos, las vallas un poco altas, para que esto no se convierta en algo tan
libre y comercial, de ir a un laboratorio tan simple y que te pongan, porque lo clásico es te extraen las células supuestamente, te las centrifugan y te las ponen ahí mismo, ¿no? Y a veces dentro de todo lo que te he contado, si te das cuenta, pues no tienen efectos, ¿no? Entonces la gente empieza a pensar que estos son, digamos, cosas no tan técnicas, sino un poco más de lo que podemos llamar, pues, maquila o le podemos llamar otro tipo de investigación. Entonces, terapéuticamente no tenemos una reglamentación, necesitamos incluso una entidad que debería ser INES, la entidad que se encargue de regular todos los trabajos que estén involucrados en células con fines aplicativos. Entonces, esa entidad nos debería dar el visto bueno de que si podemos o no pasar este tipo de trabajos a continuar la investigación. Hablo de investigación como presión clínica. En otros países hacen eso, tienen incluso entidades dentro del mismo estado o entidades, digamos, particulares anexados al mismo estado que te ayudan a hacer esta clasificación de productos y hacer también la regulación. O sea, partimos de regulación, es como decir, lo que hace ahora, por ejemplo, INES. INES va a los laboratorios igual de atención pública y ellos ven que los laboratorios estén yendo correctamente, hacen auditorías. Y sería lo mismo, hacer auditorías en los laboratorios que tengan esta actividad. Entonces, no existe reglamentación, no existe como tal, digamos, todo lo que te comento ahora, son cosas que en otros países se realiza y deberíamos copiar. Estamos un poco lejos de eso, no te voy a negar. Yo vengo trabajando con células ya desde el año 2010, ¿ok? Y hasta en la actualidad no hay reglamentación, o sea, venimos pegándonos nosotros a lo que viene a ser una normativa EMA, nosotros mismos, nuestro laboratorio BC Biotech, a no hablar normativa, nosotros nos autorregulamos. Todo lo que trabajamos en base a normativas EMA, nuestro sistema de integrado de gestión, todo nuestro estado de GMP, nuestras instalaciones, todo está normado por EMA. Entonces, se nos hace más fácil ya ver y presentarnos, o sea, con toda la documentación que tenemos y con todo lo que la implicancia a una normativa como tal, siguiendo lo que viene a ser EMA para nosotros. Y eso es lo que intentamos, como te digo, lo mejor que puede hacer una persona que se dedica a este tipo de trabajos es autorregularse. Como digo mi equipo, y es una palabra muy, muy cliché, muy usada, pero la calidad está en cada uno. Y también el profesionalismo, o sea, al no haber regulación se puede hacer lo que sea, bueno, sí es cierto, pero obviamente lleva un poco a la ética y al profesionalismo de cada uno y cómo te autorregules para que los productos tengan un fin aplicativo y con beneficios, que es lo principal que queremos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Llevaba tiempo intentando buscar y aprender más sobre la situación de la terapia celular en el Perú, entonces me gustó muchísimo su charla. Gracias. No, de nada, igual, tienen mi contacto, en el caso del equipo de INMUCA, gracias por la invitación. Si más preguntas, continuamos, no hay problema, pero no, pueden distribuir mi información para que los chicos o los interesados en el tema podamos conversar, discutir. Yo siempre presto y, bueno, como les digo, agradezco a ustedes por la invitación y hacernos un poco más conocidos en el ámbito terapéutico. Y de verdad que en el Perú, o sea, se puede hacer ciencia, se puede hacer investigación y se puede hacer también aplicaciones clínicas. Confíen en básicamente lo que ustedes están formando, en lo que ustedes desean y confíen también en su potencial, ¿no? El potencial principal que cada uno tiene y lo principal, el hecho de poder ayudar a las personas, ¿no? Como les digo, yo desde que empecé a trabajar con niños quemados, para mí eso marcó mucho el hecho de entender que la necesidad de nuestro país por un buen tratamiento en general para muchas cosas estamos muy, 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 muy limitados, ¿no? Entonces, se puede hacer terapia celular en nuestro país, ¿ok? Muy bien, Marco. Muchas Bueno, gracias. no solo Mireia, Mireia, permítame, disculpa, siempre te interrumpo, Mireia. Marco, agradecerte tu tiempo, sé que has tenido una mañana maratónica. Muchas gracias, la verdad, siempre un gusto. Y bueno, como te comentaba, es importante mostrar lo que hace BS Biotech. Nos faltan algunos pasos, ¿no? También importante, ¿no? Que se ha reconocido el trabajo que hace con el tema de los impuestos, ¿no? Y eso también es muy bueno. Hay muchas cosas que se están trabajando ahí en BC Biotech y bueno, es un gusto también estar ahí un poco quizás alejado de la parte de investigación, pero siempre apto. Y nada, es un gusto tenerte y escuchar tu experiencia en cultivo celular de varios años, siempre es importante y
conversaremos aquí con el equipo para tratar de ver, coordinar para hacer más visible lo que estás haciendo en BC Biotech y que nos puedas quizás más adelante comentar los resultados de ese proyecto que está desarrollando. Muchas gracias, Marco, y gracias, Mireia. Discúlpame, ahora sí te dejo la palabra. No se preocupe. Yo tenía una última pregunta. Me llamó bastante la atención la mejora en el paciente que mencionó, al que le inyectaron sus propios fibroblastos, pero también mencionó, puso una fotografía donde se colocaban las láminas encima de la quemadura. Entonces mi pregunta era, ¿cómo es ese proceso de aplicación? Simplemente se coloca, no creo que simplemente se coloquen las láminas y ya, Okay. como A es. ver, te cuento un poco. Tu pregunta es muy válida porque a veces el campo médico no vemos, ¿no? Yo he estado en muchas intervenciones quirúrgicas, específicamente estos pacientes, y me ayudaba a entender cómo es la situación. Las láminas, al colocárselas, se les tenía que colocar una especie de una malla especial. Y sobre eso se colocaban las láminas. ¿Por qué iba mallado? Las láminas iban malladas en el sentido de que todo producto, si sea una piel humana, que se le coloque a un paciente, no solamente es colocar en la herida y ya, sino se le coloca grapas. Y tú das grapas, como las que usamos para engrampar el papel, pues muy parecidas a ello, pero son de obviamente grado quirúrgico. Se les engrampa. ¿Okay? Y esas grapas permiten tener, obviamente, sostener muy bien, digamos, coloco aquí el tejido, lo engrampo aquí y puedo sostener. ¿Okay? Y voy engrampando así. Entonces, como el tejido era una naturaleza un poco, como te das cuenta, gelificada, una grapa pues, no iba a ayudar. Entonces, al colocar una mallita, ¿no? Sobre encima del tejido, se podía engrampar dos de ellas y eso sostenía el tejido aquí. ¿Okay? Claro que los pacientes en este caso están inmovilizados. Ya completamente se inmovilizan, luego de colocar lo que viene a ser, primero lo que hacen es un lavado, lavan todo, desinfectan todo el paciente, luego de eso lavan con salina y luego colocan los productos que viene a ser la piel cultivada. Le ponen la mallita, la engrampan, luego de engrampar comienzan ahora a colocar lo que vienen a ser las gasas y comienzan a cubrir al paciente con gasas. Y luego de eso lo suben a piso para hospitalizar, cerca de unos 4 o 5 días, vuelven a sacar obviamente todo lo que viene a ser las gasas, ven cómo va el tejido y empiezan a ver la formación, si te das cuenta en la imagen, se observaba partes enrojecidas, ¿no? Y partes también no. Entonces esas partes enrojecidas implica que ya hay irrigación, implica que el tejido se está regenerando, implica que estoy formando nuevos vasos, implica que el producto que le has puesto está permitiendo regeneración. Y esa espalda que estás viendo ahí es una de las zonas más complicadas de cubrir, porque así fuese un paciente con menos quemadura tendría que tomarle piel, por ejemplo, ¿de dónde? Del cuero cabelludo y hacer lo mismo, colocar en herida, tomar piel de glúteos y ponerle en herida. Pero te das cuenta, de glúteos y de cuero cabelludo no tenemos tanta amplitud para cubrir una espalda completa. Entonces ahí es donde la tecnología que te comento ahora de la piel cultivada, de lo que se realizó, brindó una cobertura básicamente de 1500 centímetros cuadrados, o sea, tranquilamente una espalda la cubríamos sin ningún problema, ¿no? Y eso permitía también no solamente ser una cobertura, sino también ser una regeneración, permitía la regeneración, ¿okay? Porque estaban las células del propio paciente llegando a la zona, digamos, acomodándose en el entorno y obviamente mediaba lo que es poquito a poquito la regeneración del tejido, ¿no? Esto al paciente lo alivió bastante rápido, o sea, la espera fue un poco larga, fueron 21 días, ¿no? Demora bastante, 10 días de obtención de las células y 11 días de obtención de la lámina, ¿no? Yo intenté por mucho tiempo cortar los tiempos, llegué a cortarlos casi entre 16 a 15 días, pero igual es buen tiempo, como te digo yo, para lo que viene a ser el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Que los 2 días vitales que ingresan después de quemarse son indispensables para que no vayan a morir por una sepsis o no vayan a morir obviamente por demasiada inflamación, etcétera, ¿no? Wow, muchas gracias por su ponencia, de verdad está bastante interesante, me gustó bastante. Y también gracias al mentor Robert. Y bien, vamos a cerrar esta primera parte de la sesión. Vamos a continuar a las 2:30 con las siguientes exposiciones. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes.